Es Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a todos tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará tu bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviréis. Pueden sentarse, hermanos. Voy a titular el tema de ahora como la palabra del Evangelio. Para esto es necesario que yo hable de las 3 verdades axiomáticas. Posiblemente la palabra axiomáticas suene un poquito complicado, pero un axioma es un juicio o una declaración que no se puede debatir, que no se puede refutar, que no se puede vencer. O sea, es algo real, contundente. Y voy a empezar con la primera verdad, abriendo la palabra del Señor nuevamente en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 6, y dice de esta manera:
voy a tratar de hacer énfasis en la segunda parte del versículo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y esta es la parte que quiero que notemos. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Notemos aquí que cuando está hablando del Espíritu, no está hablando de que es un espíritu, que ni siquiera el Espíritu Santo es una verdad. Está diciendo que el Espíritu Santo, si se dan cuenta, el artículo, el Espíritu Santo significa que es el único, que es la fuente, que es un solo espíritu. No hay nada más que se parezca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es único, hermanos. Eso es justamente lo que nos aviva a nosotros los pentecosteses. Me gozo cuando las hermanas estaban cantando con el gozo y estaban orando con fervor. Eso significa de que están movidos por el Espíritu Santo. Y yo sí creo fielmente de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros ahora. Dios está con nosotros, está en su lado, está aquí con nosotros. Yo lo creo firmemente, hermanos. Entonces, esa es una de la primera verdad. La segunda verdad es el que encontramos en Juan 14:6. Y dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice aquí de que es una verdad. Está diciendo, Jesús les dijo: yo soy el camino. Él es el camino. Él es el único camino. Y si nosotros vamos por el camino de Jesucristo, no nos vamos a perder. Vamos a ir con pasos firmes. Y vamos a llegar, todos dicen vamos a ir al cielo, todos cantamos, yo tengo un hogar allá en el cielo, pero lo vamos a lograr solamente siguiendo obviamente el camino que es Jesucristo. Dice la verdad, el artículo, la verdad, es la única verdad, no hay nada más fuera de Jesucristo, es la única verdad. Y dice la vida. Esa es otra de las verdades, que Dios es vida. Nosotros, hermanos, podremos morir, podemos dejar este cuerpo, pero nosotros estamos vivos en Jesucristo y Él nos llevará a su reino celestial. Al menos eso yo creo, y lo creo con toda seguridad, de que los que estamos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, vamos a partir para el cielo. No hay otro lugar más que allá. Pero leímos Deuteronomio que también para conseguir esto no es solamente de venir al culto, de escuchar el predicador, de cantar los cantos, pero hay que obedecer la palabra de Dios. El que hiciere la voluntad de Dios y el que cumpla las palabras, ese justamente va a ser el que va a recibir las bendiciones. Porque hay muchos de nosotros que nos encanta decir que Dios nos bendice. Dice, ¿a quién no le gusta que Dios lo bendiga? ¿A ustedes no les gustaría que Dios nos bendiga? Por supuesto. Si Dios nos dice, aquí voy con toda una lluvia de bendiciones para ustedes, vamos a decir, gloria a Dios, amén, bienvenida sea esa bendición. Pero primero, dice Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y ahí está lo difícil, ¿verdad? Eso es lo difícil. Sucedió en una ocasión en Guatemala. Yo tenía un amigo que me estaba ayudando, un trabajador, y bueno, quería más comida de lo que nos estábamos sirviendo, y nos pidió, ¿puedo servirme un poquito más de esa comida? Le dijimos, sí, con mucho gusto, pase a servirse. Entonces no. Muchas veces pasa con nosotros lo mismo, que ahí está la bendición de Dios, que está el regalo de Dios,
está la vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y todavía nos negamos a hacerlo. Y la tercera verdad la encontramos en Juan 7:17. Dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Valera, la de la edición 60. Pero las traducciones originales en el griego, resulta que está el artículo la, y dice: tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es la única verdad. Hay libros, hay teologías, hay lo que sea, porque hay una cantidad de teologías, hay una cantidad de filosofías, pero la única verdad la vamos a encontrar en la Biblia. Y tenemos que considerar que la Biblia es una Biblia sagrada y divina en un grado especial, porque ha sido inspirado por Dios. Y dice que la inspiración es traducido como el soplo de Dios a la palabra. De manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, solamente estamos compartiendo el aliento de Dios. O sea, ¿no se imaginan ustedes contemplar o sentir el aliento de Dios? Los hermanos que tienen su pareja y tienen a su esposa con amor y la recuestan en el pecho, sienten el aliento de su pareja, sienten el latido del corazón. Él nos ama. Nuestro Dios, Señor Jesucristo, nos ama y nos pone en su pecho. Y lo único que hacemos nosotros y experimentamos nosotros cuando estamos oyendo o leyendo la palabra de Dios es sentir el latido del corazón del Señor. Que el corazón del Señor, el corazón de Dios, se ha vestido con el lenguaje humano para poder trasladar el mensaje de Él para toda la humanidad. Entonces, la palabra de Dios es la única verdad. Y es una verdad que no la podemos refutar y nadie la puede refutar. Podrá venir quien quiera venir y decir, el científico quiera venir, el universitario quiera venir, quien quiera venir, pero nadie puede decir que la palabra de Dios no es la verdad, porque es la única verdad. Ahora veamos, hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y qué hace en las personas que la escuchan, que la oyen, que la leen? ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que hacer algún efecto en nosotros, porque por eso precisamente es que nos reunimos aquí para aprender de la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Dios. Está la música, están los hermanos que tocan la guitarra, que la hacen muy bien. Esa es parte de glorificar a Dios. Pero aparte de eso, y creo que lo principal de todo, es obviamente el escuchar la palabra de Dios. Hay veces que nosotros no tenemos el tiempo o sencillamente no nos damos el tiempo para leer la palabra de Dios. Preferimos abrir la televisión antes que abrir la palabra de Dios. Preferimos abrir nuestro Facebook primero antes que abrir la palabra de Dios. Pero ¿qué es entonces la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que hace en nosotros la palabra de Dios? Dice el Salmo 119, el versículo 105. Dice, ¿qué dice ese versículo? Seguramente alguno de ustedes lo tiene de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, el Salmo 119 es un acróstico. No sé si saben ustedes qué es un acróstico. ¿No saben? Bueno, acróstico es un arreglo literario que
Algunos forman cuando están enamorados, más que todo, cuando están enamorados, le ponen el nombre de la novia y empiezan a escribir un mensaje en cada letra. Entonces, este es un acróstico que contiene 22 secciones y cada sección contiene 8 versículos. Si ustedes multiplican 8 por 22, nos da justamente los 176 versículos que contiene el Salmo 119. En este salmo, el sabio Salomón describe la palabra de distintas maneras. Lo declara muchas veces como camino, como estatutos, como precepto, como juicio, en fin, lo considera de diferentes maneras. Pero el versículo 105 en sí, el objetivo principal del versículo nos sugiere de que está hablando de un camino nocturno, de noche. No hay luz, no hay energía eléctrica, no hay luna, no hay estrellas, está completamente oscuro. Y el caminante, para poder caminar y llegar a su destino, necesita obviamente una lámpara. Porque si no tiene la lámpara, no va a poder ver el camino, ya sea un camino lleno de hoyos, y si estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de esquinas, estamos hablando de baches, estamos hablando de charcos, estamos hablando de un montón de cosas que pueden resultar en el camino. A mi hermano me pasó en el pasado, justamente salimos del culto de la iglesia de San Carlos Hija, fue antes de la llegada del hermano Tirso. Yo no sé si el hermano Tirso llegó cuando todavía teníamos una planta que generaba electricidad, no teníamos electricidad todavía en el pueblo. Entonces la electricidad se ponía de 6 de la tarde para las 10 de la noche. Pero los cultos eran tan alegres, tenían mucho avivamiento y nos quedaban después de las 10 de la noche. Entonces nos quedábamos en oscuras, una noche nublada, una noche oscura. Pues iba caminando yo una noche con mis compañeros, con mi hermana, con mi papá, quién sabe con quién, en la plaza pública. Cuando nosotros pasamos para la iglesia, la calle estaba totalmente limpia, estaba vacía. Pero cuando ya salí del culto, caminé confiado de que la calle estaba del mismo modo cuando yo entré. Resulta que venía caminando cuando sentí, topé en la parte trasera de un camión. Sangré, me dejó el labio hinchado, sangrando. Menos mal que no boté ninguna pieza de los dientes, pero sí me di un buen golpe. ¿Por qué? Porque no había una luz, no había una lámpara, no contábamos con una linterna siquiera. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es una, ¿qué dice? Es una lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Qué bonito, ¿no? Dios nos da los recursos, nos da la herramienta, hermanos. Solo es cuestión de que nosotros nos afanemos a utilizar la herramienta que Dios nos da para que nosotros no nos perdamos. Pero esta es una cosa, recuérdense que si es una lámpara para nosotros, esa lámpara primero nos va a alumbrar adentro antes que alumbrar nuestro camino. Antes que alumbrar a dónde vamos, nos alumbra primero adentro. ¿Adentro qué? Nuestra conciencia, para ver dónde estamos y quiénes somos. No sé si me explico, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, nos ilumina, nos muestra
¿Cómo es que estamos internamente? Nuestra conciencia. Recuérdense que la conciencia es parte del soplo divino que Dios dejó en el ser humano para poder saber cuándo estamos bien, cuándo no estamos bien. Es el juez interno que tenemos. Usted sabe perfectamente que si después de salir de este culto se va y se queda usted viendo a su teléfono, cuidado con eso. Entra a su Facebook. Resulta que los hermanos ahí, los jóvenes especialmente, o los adultos, todos, a toda edad, resulta que cuando abren el Facebook, viene un mensaje de ver tal vez un video coqueto, y lo abren, y eso justamente ya estamos cayendo en pecado. Y el diablo, recuérdense que el diablo está ahí detrás de nosotros, viendo de qué manera nos hace caer, de qué manera nos enreda. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara para enseñarnos a nosotros y descubrir qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos nosotros con Dios, cómo estamos nosotros con esa relación con Dios y con su palabra. Entonces, hermanos, si nosotros realmente utilizamos la palabra de Dios como nuestra lámpara, les aseguro que no nos vamos a perder de ningún modo. El pueblo de Israel en su peregrinación por 40 años en el desierto, ¿saben cómo fue que ellos nunca se perdieron? Yo no sé de los hermanos que están aquí si alguno de ustedes pasó en el desierto. ¿Saben lo difícil que es esto del desierto? Donde no se sabe, usted mira para todos lados y todos los lados se miran los mismos cerros, se miran las mismas rocas, se mira lo mismo. Si no lleva usted un guía, se pierde y se muere en el desierto. Pero Dios, con su santa misericordia, nunca dejó a su pueblo solo. Y no estamos solos, hermanos. De verdad que no estamos solos. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Siento que el Espíritu Santo está. Yo no sé cuánto tiempo llevo de hablarles, pero yo nunca pensé que fuera a tener palabras para poder hablar. Pero sé que Dios está hablando. Yo pensé en ustedes justamente desde que el hermano Tirso me habló de esta linda oportunidad. Yo pensé en ustedes y le pedí al Señor. No es porque lo sepan, pero hoy todo el día ayuné, porque sabía la responsabilidad que tenía de entregarles la palabra de Dios. Y espero que llegue y que haga efecto en todos los corazones. Si usted está cumpliendo la palabra de Dios, perfecto. Pero recuérdense que el pueblo de Israel, cuando caminó en el desierto, de día, hermanos, Dios mandó una nube para guiarlos. Y no solo para guiarlos, sino para darles sombra, para calmar el calor que emitía el sol en el desierto. Caminar en la arena, caminar en un desierto. Los que han caminado en el desierto me entienden perfectamente lo que estoy hablando. Yo nunca lo hice, bendito sea Dios. Pero sé y entiendo perfectamente. He hablado con gente que ha estado caminando en el desierto. Hay gente que ha venido a parar al hospital porque pierden los riñones, porque no tienen agua, se termina el agua. Pero Dios, hermanos, mandó una nube que los guiaba y les daba sombra para evitar que se sofocaran bajo el sol. Y no era una cualquier nube. Era una nube que representaba la presencia de Dios que estaba sobre ellos. La neblina hoy en la mañana es, al rato ya no es. Pero esa nube no lo hacía cambiar nada, ni siquiera el clima caliente, el clima, el aire, nada podía disolver esa nube. ¿Por qué? Porque era la misma presencia de Dios que estaba guiándolos a ellos. Y no solo eso, en la noche
una llama de fuego los guiaba. Fíjense, una llama de fuego los guiaba. Y nunca se perdieron. Llegaron justamente al destino que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque siguieron la llama de fuego. Hermanos, si seguimos la palabra de Dios, les garantizo que no nos vamos a perder. Nadie se va a perder, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. Es lo mismo que leímos en Deuteronomio, que es muy bonito recibir las bendiciones, pero lo complicado es hacer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Ya vimos que es luz, que es un farol, que es una lumbre, que nos guía. Pero si leemos Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Fíjense, ahora la palabra de Dios es fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué produce el fuego? El fuego quema. Entonces, hermanos, si en nuestros corazones todavía existiera alguna escoria, el fuego lo quema. Si es que en nuestros corazones existiera todavía alguna basura, un resentimiento, a veces esa basura, el resentimiento lo mantenemos en nuestros corazones. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 2, 3 meses y vivimos con ese resentimiento. Yo viví con ese resentimiento, hermanos, por años. Sufrí. Yo quería matar a alguien con una piedra caliente y el único que se estaba quemando era yo. Entonces esa basura debe ser quemada por el fuego de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es fuego. Ahora, ¿qué produce el fuego? El fuego produce calor. ¿No es cierto? Necesitamos del calor. En una noche fría, en un clima frío, necesitamos del calor. Necesitamos el calor del sol. No sé cuántos son de tierra fría en Guatemala, en tierra fría de Latinoamérica, pero yo vengo de un lugar de tierra fría, San Carlos Hija. San Carlos Hija y Sibilia son 2 lugares fríos, hermano. No sé si conocen allá, pero son fríos. Y ahí se necesita el sol. Pero ¿saben qué? Que también aplicándolo a nuestra vida cristiana, hay muchos cristianos que todavía andamos muy fríos, que andamos tibios, que andamos con el hielo, que andamos congelados, y necesitamos la palabra de Dios para que derrite ese hielo, para que deshaga ese frío, para que nos dé calor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de la palabra del Señor? La palabra del Señor es maravillosa, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa. Es fuego. Entonces, yo estoy seguro que no aquí con ustedes, pero yo estoy seguro que hay muchos hermanos que todavía están fríos. Que les dice la hermana pastora, les dice el hermano pastor, les dice el diácono, les dice, vamos al culto. Hoy no, estoy cansado. Hoy no, porque es más, va a jugar el Barcelona y el Real Madrid. Hoy no. Y a veces las hermanas dicen, no voy porque hoy me toca mi telenovela y yo no me quiero perder la secuencia. Eso es frialdad, hermanos. Eso es desánimo. ¿Y qué pasa ahí? No estamos haciendo la palabra de Dios. No estamos siguiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De manera que invito a que todas aquellas personas que no tienen todavía el calor de la palabra de Dios en sus corazones, los invito que abran su corazón, que abran su mente para recibir ese calor
y dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros, hermanos. Además de eso, el fuego produce energía. El calor es una fuente de energía. Justamente en Guatemala, una compañía alemana quiso hacer una electroplanta en Guatemala, en Sunil, específicamente. De repente ustedes saben esa historia. Y ellos empezaron a perforar en el cerro de Sunil para lograr la temperatura que viene de la tierra. Recuérdense que ahí en la orilla de la carretera, los que conocen esa carretera, sale el bajo de las piedras, de las rocas. Tan así que ahí a la orilla de la carretera ahora hicieron una especie de centro que capturaron los bajos que vienen de la piedra, muy inteligentes. Y entonces tienen una especie de sauna natural. Yo me fui a meter una vez ahí en uno de sus cuartos y, hermanos, es un calor inmenso porque lo tenían tapado, porque capturan todo el vapor que viene de la tierra, lo capturaban en una especie así de tubo y le pusieron una tapadera de concreto. Entonces, conforme usted le destapaba, y yo no sabía, le destapé todo, hermano. Y a los 5 minutos yo estaba rojo y mi acompañante me dice: tienes que salir porque aquí te vas a morir. Los ojos los tenía rojos. Yo tengo alta presión arterial. Entonces, obvio, era mucha la temperatura. Entonces, la palabra de Dios también produce energía. Los hermanos que todavía necesitamos de la energía de Dios, Él es la fuente, hermanos. Cristo es la fuente de energías. Así que aprovechemos esa energía. Hay creyentes que son solamente de temporada, que hoy vienen y después se alejan. Y ellos son los que necesitan la energía de Dios. Yo sé que yo aquí no creo que eso suceda, pero puede suceder. Y el decaimiento, hermanos, llega porque yo experimenté el decaimiento. Por el decaimiento yo estuve 48 fuera de las cosas de Dios. Y lo único que me esperaba era la muerte. Dios es tan grande, por eso me tiene aquí. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice que también, si volvemos al mensaje no, vamos a regresar al mensaje de Jeremías. Dice: la palabra es como fuego y como martillo. O sea, la palabra de Dios es como martillo. Algunas veces, hermanos, tenemos que sentir la palabra no muy cariñosa. ¿Por qué Jeremías no diría: la palabra de Dios es como una esponja de algodón suavecita, que te soba, que te acaricia? No, pero él dice: es como martillo, que quebranta la piedra. ¿Para qué sirve el martillo? Aquí muchos de los que estamos aquí creo que trabajamos en construcción y sabemos perfectamente el martillo. Pero el martillo, hay varias clases de martillo. Tenemos la almadana, la grandota esa de 30, 40, 50, 60 libras. Entonces depende la piedra, así depende el golpe. No sé si me explico. Depende la piedra, depende el martillo, depende el peso, depende el golpe. En Nahualá, disculpe que hablo mucho de Guatemala, pero soy muy nacionalista, soy muy guatemalteco yo, pero también soy muy pentecostés. En Nahualá, de la piedra rústica en la montaña, hay los cerros de Alaska. Van los hermanos de los amigos de Nahualá
y sacan del monte una piedra y la empiezan a tallar y hacen las piedras de moler. ¿Cuántos conocen la piedra de moler? No sé, en México, ¿cómo le llaman? ¿El petate? Bueno, si los que no conocen la piedra de moler, también en México se hace el molcajete. Esa piedra que la tallan y no crean que ya cuando está así bonita en el mercado, es así como la recogen de la tierra. No, es una piedra rústica, fea, pero el artista le da forma y lo golpea con martillo, lo va modelando, le da dando la figura hasta lograr su objetivo. Hay escultores que son mucho más finos, entonces ellos ya no utilizan la almana, ya no utilizan un martillo pesado, pero utilizan un martillo mucho más suave para tallar el mármol, para tallar el marfil, para tallar hay una piedra muy bonita, la verde. ¿Alguno que me ayuda a recordar eso? El jade en Sololá, en Cobán y no sé qué otras partes más producen trabajos artesanales con esa piedra y se ve una piedra muy preciosa, hermosa. Se hacen collares, se hacen aretes, se hacen de toda clase de adornos con el jade. Nosotros, hermanos, venimos siendo un material rústico en la mano de Dios. Y que depende cómo estamos nosotros, así va a depender el golpe que nos va a dar. Hay algunos que nos dejamos, hay un adagio que dice, el sabio a señas y al necio a golpes. Entonces, a mí, hermanos, ¿cuántas veces no mi papá me llamó la atención? Mi hijo, regresa a las cosas de Dios. Papá, no pierda tiempo. Yo no regreso a las cosas de Dios. Yo me sentía muy cómodo donde estaba. Pero hubo necesidad que Dios me tratara como una piedra rústica y me causó 7 fracturas en esto, hace un poquito más de 3 meses. Y eso es justamente el llamado de Dios. Y acepté eso como llamado de Dios y por eso estoy aquí, hermanos. No esperemos eso. No esperemos eso. Dios es amoroso. Dios nos ama. Pero si nosotros no queremos hacer las cosas como Él quiere, a las buenas, está el martillo. Ya ni siquiera con el látigo, sino con el martillo, hermanos. Yo no creo que, pues los que de aquí, los de la iglesia se miran muy alegres, se miran que están muy cerca de Dios, están buscando la presencia de Dios. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo llevo y no sé cuánto tiempo tengo. No sé si nunca me di mi tiempo porque solamente me preparé para hablar de esta cosa de la palabra de Dios con ustedes. Nunca me di mi tiempo. Pero me dicen, me paran si es que ya es hora, lo dejamos para la próxima vez. No sé si me vayan a invitar alguna vez más, pero bueno, si no podemos terminarlo, lo terminamos. Pero vamos a seguir hasta donde ustedes me den la oportunidad de seguir. Luego Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es algo muy especial, hermanos. Dice que es más que una espada de 2 filos. La espada de 2 filos se utilizaba mucho en los tiempos bíblicos porque ese era el arma que utilizaban para contraatacar, para defenderse. Ese era lo que utilizaban. Y era una espada de 2 filos. Tiene
doble efecto, porque corta de los dos lados. No es solamente la punta, no es solamente en un lado, sino en los dos lados. Incluso creo que en la agricultura en Guatemala se utiliza un machete que no sé cómo le llaman, pero tiene filo por todos lados. Y eso pues justamente lleva por todos lados el corte y funciona por todos lados. Así la palabra de Dios es como una espada, más que una espada de dos filos, que penetra. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, darle lugar a que entre en nosotros, que opere en nosotros, que haga efecto en nosotros, que la sintamos de verdad. Y dice, es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios ha sido eficaz desde que escribieron la Biblia. Es eficaz ahora y seguirá siendo eficaz para siempre. ¿Saben qué? Que los libros de los doctores de medicina, los libros de los abogados, las leyes, la filosofía, todos esos libros hay que renovarla, hay que recrearlas. Cada año, cada cierto tiempo hay que renovarla. Y el abogado tiene que estar al tanto de las renovaciones, porque en un caso de litigio, en vez de ganar, va a perder. Un médico, si no está al tanto de los cambios, de los libros, de los conocimientos, en vez de sanar, va a matar. Pero la palabra de Dios no necesita renovación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz para siempre, todo el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hermanos, fíjense pues, dicen que traspasa los huesos, traspasa hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Es tremendo, hermanos. Así que no es nada más de cargar esta Biblia debajo del brazo. Esta Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y ningún libro se compara con este. No hay nada que haga equivalencia a él. Es la única palabra eficaz, cortante más que una espada de doble filo, y discierne los pensamientos. Así que si nosotros hemos creído en la palabra de Dios y si cumplimos la palabra de Dios, entonces dice Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos renacido de nuevo, pues ya estamos nosotros, obviamente, hermanos, disfrutando de ese lugar privilegiado de ser bendecidos por la palabra de Dios. Recuérdense que todo puede pasar. Todos los libros pueden pasar, pueden caducar. Y dice, la hierba del campo se seca, la flor se marchita, pero mi palabra nunca pasará, nunca se marchitará. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios permanece viva para siempre. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, nunca va a pasar de ser eficaz. Siempre va a ser eficaz, siempre va a ser efecto. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que, hermanos, nosotros estamos felices. Nosotros estamos bendecidos, porque aunque nos digan lo que nos digan, nosotros estamos respaldados por la palabra de Dios. Nosotros estamos respaldados por el aliento de Dios que ha sido entregado
a través de la palabra de Dios. Y Dios no tiene compromiso con nadie. No tiene compromiso con mi teología. No tiene compromiso con mis palabras, pero tiene compromiso con su propia palabra. Dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Espero en Dios que así sea esta noche. Y ojalá, hermanos, que nosotros seamos esos cristianos que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande ruina. A ver cuántos tienen edificado su casa sobre la roca y cuántos no tienen edificado sobre la roca, pero la tienen edificado sobre la arena. Si alguno tiene edificado su casa sobre la arena, ahora es el momento para empezar a edificarla sobre la roca. Hermanos, en estos tiempos difíciles han resultado un montón de iglesias, un montón de doctrinas, unas doctrinas, unas modas eclesiásticas, unas ondas eclesiásticas. Cuidado con esas ondas. Cuidado con esas ondas eclesiásticas que nos llenan con palabras bonitas, que nos soban la cabeza, nos soban, nos acarician, nos hacen la barba. Pero la palabra de Dios, hermanos, ya como lo vimos en algunas ocasiones, tenemos que aceptar la reprensión de Dios. Y tenemos que aceptarla con todo corazón, porque es para nuestro bien. Yo sé que algunos ya están cansados, pero los invito, los que están cansados, que pongamos nuestro cansancio en nuestro Señor Jesucristo. Jesús precisamente murió, dio su cuerpo, dio su sangre, derramó su sangre por nosotros, para que nosotros, los cansados, pongamos en Él nuestro cansancio. Ponga en Dios su cansancio. Amén. De manera que la Biblia, hermanos, la Biblia contiene más de 4,000 promesas y bendiciones. Por eso fue que yo leí los 14 versículos del libro de Deuteronomios, del capítulo 28. Y voy a leer nuevamente el versículo 2 y el versículo 3, y dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Así que si alguno trabaja en el campo, trabaja en la jardinería, usted también está bendito. Si trabaja en la ciudad, trabaja en la oficina, trabaja dentro de la ciudad, usted también está bendecido, está bendito. Yo no sé cuántos de ustedes se animan a declarar conmigo: yo soy bendito aquí y donde quiera, hoy, mañana y siempre. ¿Quiénes se animan a declarar conmigo esto? Declaremos: yo soy bendito aquí y en todo lugar.
hoy, mañana y siempre. Créanlo, créanlo con todo corazón y verán que se va a cumplir. Hermanos, somos benditos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. A pesar de que Dios me ha bendecido, hermanos, pese a que yo había estado fuera de las cosas de Dios, Dios nunca se ha apartado de mí. Dios me ama. Ahora, yo lo amo a Él. Yo estoy enamorado de Cristo, hermanos. Estoy enamorado de su palabra. Y espero que ustedes también logren enamorarse de Cristo, logren enamorarse de la palabra de Dios. Enamorarse de la palabra de Dios es lo más grande, lo más lindo que hay. Podrá haber, hermanos, puede ser que su vecino no lo quiera, que su patrón no lo quiera, que su jefe no lo quiera, pero hay un Dios que nos quiere. Hay un Dios que nos ama. Y si nosotros vamos y aceptamos los brazos de Él, Él nos pone sobre su pecho y nos acaricia y nos dice: hijo mío, ven que yo te amo. Voy a terminar con esto. Y es Apocalipsis 1:3. Y este versículo fue dado no al pueblo, no a los inmundos, no a los pecadores. Este mensaje fue dado a la iglesia. Bienaventurado el que lee. Vamos a ver. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas que en ellas escritas, que están escritas, porque el tiempo está cerca. No sé de qué tiempo está hablando el Señor. Lo único que yo sé decirles es de que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos complicados, especialmente para el cristiano, especialmente para la fe. Hay muchas tentaciones. Hay muchas maneras que el diablo está utilizando para causar en nosotros el desánimo. Hermanos, no nos dejemos cautivar por el enemigo. Recuerden que cuando usted se sienta triste, está la palabra de Dios. Cuando usted se encuentre desanimado, está la palabra de Dios. Cuando usted se sienta cansado, ponga en las manos de Cristo su cansancio. Cuando usted se sienta desesperado, haga lo mismo. Dios justamente preparó una bodega para poner todas nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que acudir, poner en Jesucristo nuestras debilidades. Porque todos estamos expuestos a cometer cualquier falta. Pero está la palabra de Dios que nos corrija. Está la palabra de Dios que nos guía, que es nuestra lámpara, que es como un martillo, como una espada. Esa es la palabra de Dios. Solo les aconsejo que no frenemos nuestra fe. Sigamos adelante. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos la santidad. ¿Saben, hermanos, que la santidad sale mucho más barato que una vida imperversa, una vida perversa? Yo me di cuenta, hermanos, la santidad es mucho más fácil, mucho más barata. Es gratis, exacto, es gratis. Pero, hermanos, los que tienen un vicio, los que tienen una adicción, tienen que comprarla. Y vale mucho dinero, especialmente si se dan el lujo de tomar lo que yo tomaba. Eso sale caro. La palabra de Dios viene de gratis para nosotros. La bendición viene de gratis para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es respetar y obedecer la palabra de Dios.